Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Continuamos con los estudios del libro de Éxodo. En esta hora ya estamos viendo el pasaje que se encuentra en el capítulo 13, en el libro de Éxodo, como decíamos. A partir del versículo 17 encontramos allí la columna de nube y de fuego. Leemos la palabra del Señor y dice así: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En este pasaje vemos cómo ya partiendo de Egipto el pueblo de Israel tenía dos caminos para tomar. El más fácil, el más corto, digamos, era cerca de la tierra de los filisteos, rodeando justamente la tierra de los filisteos, pero esto podía llevar a una guerra. Un pueblo entero, una gran nación cruzando toda la tierra frente justamente a la tierra de los filisteos, iba a movilizar a los propios filisteos a atacar al pueblo de Israel. Si bien el pueblo de Israel dice que iba fuertemente armado, pero no estaban acostumbrados a la guerra, no estaban preparados para la guerra, no tenían esa preparación. Y venían justamente de salir de la dominación de Egipto, venían de la esclavitud. Y el temor de Dios era justamente de que si se encontraban con un conflicto de este tipo, iban a querer volver a Egipto. ¿De qué nos habla esto, hermano? A veces el hecho de tomar la responsabilidad de pasar a ser libres, nos lleva a nosotros a tomar la decisión día tras día respecto de nuestro destino. Yo decido, ya soy libre, ahora la facultad de decisión está de mi lado y yo soy el que toma la decisión. Cuando yo era esclavo, cuando yo era preso quizás de mis pasiones, preso del pecado, preso de Faraón, no tenía opción a elegir. El enemigo nos llevaba de la nariz a donde él quería. Ahora, teniendo justamente la libertad, nosotros tenemos posibilidad de elegir. Y muchas veces, cuando estamos en pruebas, en luchas, en dificultades, no miramos lo que tenemos que mirar, no miramos al Señor, sino que miramos la salida. ¿De qué manera yo puedo salir? ¿De qué manera yo puedo zafar de esta situación? Y esto muchas veces nos lleva a dar pasos atrás, a acercarnos nuevamente a Egipto. Y era esto lo que el Señor quería evitar. Dice, si yo los hago ir por este lado, la guerra los va a asustar y van a querer volver a Egipto, van a querer volver a la esclavitud, porque la esclavitud tiene su lado de comodidad. Si bien eran azotados, si bien eran perseguidos, si bien no podían tener la libertad de tener hijos varones, pero tenían su lado positivo, tenía su lado cómodo. Ellos tenían alimento. El alimento estaba asegurado, comían lo que les daban para comer, no comían lo que ellos querían, pero tenían su comida, tenían su techo, tenían su comida, tenían su familia, se movían, habían aprendido
a vivir conforme a las limitaciones que Faraón le había puesto. Y es lo que a veces mencionamos, ¿no? De cómo nosotros nos acostumbramos a las condiciones que el enemigo pone sobre nuestras vidas. Podemos vivir presas del enemigo, podemos vivir siendo esclavos del pecado, esclavos de situaciones en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hogar, en la economía, pero vivimos. Aprendemos a vivir, o mejor dicho, a sobrevivir en base a la posibilidad que tenemos conforme a la dificultad que estamos pasando. Es lo que a veces decimos, ¿no es cierto? ¿Cómo andas? Mal, pero acostumbrado. Y esto era justamente lo que Dios quería evitar. No quería que se vuelvan atrás, no quería que se vuelvan a la esclavitud por una cuestión de comodidad quizás. Ahora, dice aquí de que para no hacerlos pasar por ahí los lleva por el camino largo, rodeando el desierto, ¿no es cierto? Y llevándolos hacia el Mar Rojo. Los caminos del Señor no son muchas veces lo que nosotros esperamos. Nosotros somos, o si quiere hablo por mí mismo, no quiero generalizar porque quizás estoy hablando de más por alguien, pero normalmente, utilicemos esta palabra, somos impacientes. Normalmente queremos las cosas cuanto antes, rápido. ¿Para qué esperar? Si la podemos tener antes, si podemos solucionar el tema antes, si podemos alcanzar nuestras metas antes, ¿para qué dilatarlo? ¿Para qué esperar? Pero Dios conoce muy bien las situaciones y Dios maneja los tiempos. Amén. Y cuando yo decido estar del lado de Dios, yo no voy a torcer el brazo de Dios. Dios va a manejar las cosas conforme a su plan y a su voluntad. Yo no voy a lograr doblegar el brazo de Dios y acelerar el proceso. No, Dios nos va a llevar por el camino que Él sabe que es el que mejor nos va a hacer, que es el que mejor con el cual nos va a cuidar mejor. Por eso no los llevó por el camino corto, que hubiera sido quizás más fácil o más rápido, sino que los llevó por el camino largo. Y hermano, quizás nosotros, yo me acuerdo cuando era chico, de camino a la casa de uno de mis amigos tenía que hacer unas cuantas cuadras y de camino había un terreno baldío que estaba en la esquina, el terreno baldío. En ese terreno, o sea, la vereda normal va hasta la esquina y continúa. Yo justo tenía que doblar, así que como muchos otros, en vez de ir hasta la esquina e ir para allá, cruzábamos el terreno y ya había un surquito que se había hecho ahí, la cortadita. En vez de ir hasta la esquina e ir hasta allá, cruzábamos por el terreno baldío, que ya había pastos altos a los costados, pero justo como todos pasábamos por el mismo lugar y todos pisoteábamos el mismo lugar, ahí no crecía el pasto. Entonces quedaba ese surquito, ese caminito para poder pasar, era la cortadita de la esquina. Y en el camino del Señor no hay cortaditas. Dios nos lleva por el camino que nos tiene que llevar. No hay camino más corto, no hay un proceso más rápido. No, a veces decimos, ¿cómo 40 años estuvo trabajando con Moisés para que le pudiera servir? ¿Y qué va a hacer conmigo entonces? Y capaz que Dios trabaja toda la vida conmigo, hasta que llego a la condición que Dios quiere tenerme. Pero hermano, prefiero estar toda la vida sometido al poder de un Dios que me está guardando para salvación y no estar toda la vida sometido a un enemigo que lo único que quiere es mi destrucción. Y cuando pase mi vida, a él lo tienen preparado para que durante la eternidad me siga afligiendo. Prefiero estar del lado de Dios. Prefiero estar tomado de la mano del Señor y someterme a su voluntad, someterme a las decisiones que Dios tiene sobre nuestras vidas. No es que el Señor nos lleva de la nariz a donde Él quiere, no, el Señor nos da libertad en muchas situaciones. Nosotros podemos decidir en muchísimos aspectos, pero en las cosas importantes, cuando quizás nos estamos empezando a desviar en algo, es cuando Él viene a traer la corrección para llevarnos al camino correcto. No porque nos quiera impedir la felicidad, sino todo lo contrario. Quiere mantenernos en un camino de felicidad, en un camino de libertad, en un camino
libre de la esclavitud del enemigo. Por eso es que nos va corrigiendo el rumbo. Y lo vemos aquí, ¿no es cierto? En la última parte del pasaje, cuando llega la parte de la nube que iba acompañando al pueblo. Pero antes de llegar a esto, quiero que veamos, ¿no es cierto?, de que Moisés toma también los huesos de José. José era el primero, aquel que había llegado en primera instancia a Egipto, y a causa de él, toda la nación había llegado a Egipto. Toda la familia, ¿no es cierto?, había llegado a Egipto para salvarlos de el hambre. Y cuando José estaba por morir, él ya profetiza, ¿no es cierto?, de que Dios los iba a volver a visitar. No dijo cuánto tiempo iba a pasar. Quizás nadie pensaba que iban a esperar 430 años para que Dios los visitara nuevamente y poder sacarlos de la tierra de Egipto. Lo cierto es que la palabra de Dios se cumplió. Quizás para muchos puede ser tardanza. 400 años tuvimos que esperar a que Dios vuelva. Y pasaron generaciones, algunos ni vieron, ¿no es cierto?, esto. Pero llegó el momento. Y es lo que a veces decimos, hermano, los tiempos no los manejamos nosotros. Pero Dios va a hacer su voluntad. Dios va a llevar las cosas conforme al orden que Él tiene planeado. Y hermano, Dios no tiene las cosas sueltas en el azar. No, si nosotros miramos la creación de Dios, nosotros miramos el universo entero y quizás si miramos solamente lo que está en derredor nuestro, ¿no?, el sistema solar, veamos solamente. Qué maravilla, cómo se sostiene, cómo perdura en el tiempo, cómo los planetas no se salen de órbita, ni las lunas de ninguno de estos planetas se chocan con otras lunas. Está todo perfecto. Es un sistema de relojería cósmico que funciona a la perfección. No se atrasa un día ni se adelanta un día en el año. Está perfecto. Siempre se cumple igual a la perfección. Y esto, hermano, hermana, es la obra de un Dios perfecto, de un Dios que sabe manejar perfectamente los tiempos. Nosotros solamente queremos apresurarlos a veces a los tiempos. Y como muchas veces nos pasa, ¿no?, cuando tenemos 10, 12 años, 14 años, queremos ser como nuestro hermano mayor, queremos tener 16, 18. Cuando tenemos 16, 18 queremos tener 20, 22 para ser más grande, más importante, más interesante, empezar a desarrollar nuestra profesión. Cuando ya tenemos 25, 26 empezamos a poner el freno de mano al tiempo, ahí ya empezamos a detenerlo de alguna manera, ¿no?, porque no queremos llegar a los 30, parece que llegamos a los 30 y ya nos empezamos a ver canoso y arrugado. Pero el tiempo va a pasar, inexorablemente va a pasar y pasa siempre a la misma velocidad. Yo puedo aprovechar el tiempo o puedo desperdiciar el tiempo. Y siempre digo lo mismo con esto. El tiempo es un recurso irrecuperable. Yo puedo recuperar quizás posesiones que he perdido. Puedo recuperar dinero, puedo recuperar inversiones. Pero el tiempo que perdí no se recupera nunca más. Lo que yo puedo hacer es aprovechar mejor el que viene. Pero el que pasó, ya pasó, no se puede hacer nada. El tiempo que se perdió, se perdió. Y todos tenemos un límite de tiempo. No podemos aprovechar, no podemos extender el tiempo que Dios ha marcado para nuestras vidas. Dios marcó un tiempo y ese es el tiempo que vamos a vivir. Y continuando, ¿no es cierto?, llegamos a la última parte, la que mencionábamos respecto de la nube. Dice que una columna de nube estaba de día guiando al pueblo en el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarlos. Recordemos de que el pueblo iba a cruzar el desierto. En el desierto lo que hay son amplitudes térmicas. Aparte de que no hay agua, no hay un montón de cosas, lo que hay es una gran amplitud térmica. ¿Qué es una amplitud térmica? La temperatura mínima es muy mínima, son bajo cero prácticamente, y las máximas son muy elevadas, 45, 50 grados, ¿no es cierto? Si hubiera sombra, si no es al sol y es peor todavía. Pero por eso Dios tenía preparado un elemento de protección para el pueblo, una nube.
cubriendo al pueblo y a su vez guiándolos en el camino. El pueblo no tenía brújula, no sabía a dónde iba. Dios los estaba guiando. En ese trayecto tenían que caminar de día y de noche. De noche Dios también tenía preparada esta misma nube, pero que en vez de ser nube de noche se transformaba en columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles en el camino, y el fuego aparte daba calor. Mitigaba la baja temperatura que se producía en la noche. De esta manera vemos, por un lado, la protección de Dios. Dios siempre cuidando y protegiendo al pueblo. Y hermano, Dios siempre está en cuidado de nuestras vidas. Dios está protegiéndonos en todo momento. Por otro lado, vemos, ¿no es cierto?, cómo está guiando al pueblo, guiándolos en el camino. Y es esa guía del Espíritu Santo la que cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance, y que bien hacemos en prestar atención justamente a esa guía, a que nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales estén atentos a la guía del Espíritu Santo. Y por último, dice en el último de los versículos, en el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué nos habla esto, hermano? De que Dios siempre está con nosotros. Lo mismo que Jesús dijo cuando ascendía: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El he aquí nos habla ahora, desde este instante, en este lugar: yo estoy con ustedes y hasta el fin del mundo. La presencia de Dios está a nuestro lado, hermano, hermana. Dios está para guardarnos, Dios está para guiarnos, Dios está para protegernos, y Dios nunca nos abandona. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí el pueblo estaba comenzando una etapa nueva, una etapa de libertad, una etapa en la cual iba a tener que tomar decisiones para avanzar en el camino. Y en esas decisiones que iba a tener que tomar, tenía de su lado la guía de Dios, la protección de Dios y la presencia constante de Dios, hermano, hermana. ¿Se imagina usted que Dios se hiciera visible al lado suyo y que le estuviera guiando y que le estuviera protegiendo? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque nuestros ojos lo verían, pero no hace falta que lo veamos, hermano. Porque no andamos por vista, dice la palabra del Señor, sino que andamos por fe. Y de la misma manera que el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, veía una columna de nube que los protegía del sol ardiente durante el día y además los guiaba en el camino, y que de noche, para mitigar las frías temperaturas de la noche, tenía una columna de fuego que les daba calor, que les templaba el cuerpo y a su vez les alumbraba el camino y los guiaba, ¿no es cierto? Y durante las 24 horas del día ellos podían ver la presencia de Dios delante de ellos, ya sea a través de la nube o a través de la columna de fuego, hermano. De la misma manera, Dios está contigo y conmigo cada día. Durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, durante la madrugada. Aun cuando dormimos, Dios no duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, dice el Salmo. Por eso, hermana, qué paz, qué seguridad, qué tranquilidad que podemos tener cuando estamos bajo la cobertura, bajo la protección, bajo esa nube que el Señor pone sobre nuestras vidas. Como dice el Salmo 91, al abrigo del Altísimo. Señor, gracias. Gracias por esa protección, gracias por esa guía, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y es esa promesa gloriosa de la cual hoy podemos tener certeza. Dios está contigo, aunque no lo veas. Aunque no veas quizás una imagen al lado tuyo y quizás cuando las circunstancias dijeran todo lo contrario. Dios sigue estando contigo. No esperes una cortadita en el camino. Dios te va a llevar por el camino justo, por el camino correcto. Y siempre Dios estará guardando tu vida. Oramos al Señor.
Padre, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú no nos abandonas. Tu amado Rey en el camino estás siempre con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para guardarnos, Señor, de las pruebas, de las vicisitudes del camino, Señor. Y aún, bendito Dios, tu presencia al lado nuestro, bendito Rey, nos da esa seguridad y esa paz de que todo cuanto suceda en nuestras vidas, Señor, si estamos siguiendo tu paso, si estamos siguiendo tu caminar, Señor, todo cuanto venga a nuestras vidas ha de ser para bien. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Eres fiel a tus promesas, amado Señor. Ayúdanos a cada uno, mi Dios, a poder caminar, eterno Rey, siguiendo tu guía, siguiendo tu dirección, por el camino que tú nos quieres llevar, Señor. Líbranos, Señor, de cortadas, líbranos, Señor, de buscar nosotros el camino propio, Señor, sino que podamos ver, bendito Dios, que cuando te seguimos a ti, vamos por el mejor camino. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho, mi hermano, y si Dios quiere nos estaremos encontrando en un próximo altar familiar.